Yo pues me permití hacerme 5 subtemas. Encontramos este mecanismo de respuesta rápido basado en varias cuestiones. En el 31A y, como dije, en la reforma laboral, el 23A, en la renegociación del tratado. Pero es un tema que tiene que ver, primero que nada, respecto a la aplicación de fondo, sindicalmente y jurídicamente hablando, con la libertad de asociación, la negociación colectiva y la autonomía sindical. Temas que habría que ver, entenderlos y, primero que nada, ponernos todos en la misma terminología, los países, para poder hablar del tema. Porque si entendemos de diferente manera la libertad de asociación sindical, entendemos diferente la autonomía sindical y la negociación colectiva la vemos diferente, entonces lo que vamos a acordar va a ser distinto en la interpretación de los países. Quizás de una manera técnica y muy particular, como se dice, el TMEC pues es único en el mundo y somos primeros en muchas cosas, ¿no? Como dije alguna vez, fuimos primeros en las juntas de conciliación y arbitraje en el mundo. También fuimos los primeros de que las aniquilamos de un plumazo, ¿no? Y vino la OIT a decir, felicidades porque acabaste con el tripartismo de las juntas. Somos primeros y qué bueno, porque nos estamos moviendo, estamos vivos y estamos buscando mejores perspectivas, ¿no? Entonces, esta libertad de asociación sindical que tiene el trabajador para poder formar sindicatos, para poder afiliarse, para desafiliarse o para no afiliarse, pues está perfectamente regulada en nuestra Ley Federal del Trabajo hace muchos años. Esta autonomía sindical que nos protege el convenio 87 y 98, esta autodeterminación de los sindicatos y esta autonomía frente al Estado y frente a las empresas está perfectamente regulado en nuestra Ley Federal del Trabajo, que quizás no hemos, por las prácticas que tuvimos en los años, llevado a esa efectividad y esa eficacia que requiere la ley. Habría que perfeccionar los medios de cumplimiento. Pero ya estaba ahí, estaba con nosotros. A mí me parece, en el primer punto, y lo pongo así un poco rudo, la imposición entre los gobiernos supraconstitucional y la legitimación constitucionalmente del TMEC, como pueden ser otros muchos convenios. Este tema, basado en los antecedentes que digo, primero, pues se cocinó entre gobiernos, porque en este caso yo recuerdo que los actores sindicales querían y tocaban puertas y no había puertas para el sector obrero, por ejemplo, no sé, el empresarial, ¿no? Y habiendo cerrado el capítulo, se reabre cuando entra el gobierno en el 18, me parece que coincide con Trump, si no las fechas, reabren el capítulo y empiezan a generar el 23A y lo demás, ¿no? Se empieza a dar, está bien, quizás las necesidades económicas lo permitían las jurídicas, pero esa voz práctica faltó escucharse para hacerlo mejor probablemente, o para no hacerlo, o para tener mejor perspectiva. Entonces, ¿qué estamos en presencia? ¿Y por qué lo digo? Y porque estamos en circunstancias parecidas. Una posible revisión en arreglos entre gobiernos pues va a afectar a los trabajadores mexicanos y a las empresas nacionales de capital extranjero o nacional, porque dirán, bueno, es que las armadoras vienen de Estados Unidos, donde vengan, sí, pero todos los suministros en la cadena son nacionales normalmente, y su mano de obra es nacional. O sea, nos va a afectar un cambio. Si esto se radicaliza, no solamente tendremos sanciones económicas, sino cierres de empresas. Y tendremos que ponderar, como en algún momento en el país, ¿qué ponderábamos nosotros en los 90s? ¿El salario o el empleo? ¿Qué es el mayor anhelo que queríamos? Empleo, para poder tener salarios. Y decíamos, pues si se abre el comercio, la inversión, pues vamos a tener empleos, entonces vamos a tener por qué pelearnos para mejor condiciones de trabajo. Pero si no tenemos condiciones de trabajo, pues entonces no vamos a tener salarios, no tendremos empleo. Hoy nosotros seguimos todavía en ese camino, porque nuestra industria, gran industria, depende mucho de inversión extranjera y de patentes y marcas extranjeras, y seguimos ponderando el empleo, pero también estamos en un camino de mejorar salarios. Y lo que tenemos que buscar son mecanismos no de represión y de control, sino mecanismos que aumenten el empleo y mejoren las condiciones de trabajo, respetando los derechos de las personas, que sí fomenten la libertad sindical, que sí fomenten la negociación colectiva para fortalecer los contratos y que permitan la autonomía sindical, tanto en lo individual del trabajador, la organización sindical y del país, porque también este mecanismo, en esta imposición que digo yo, se dio, y lo digo de esta manera porque no se escuchó a uno de los sectores
o no se escuchó a los dos sectores. Quiero hablar por uno, que por cierto hoy quiero decir y celebro que algunos líderes nacionales, no el movimiento obrero mexicano, anden haciendo esfuerzos de reunirse para ver si ahora sí les dan chance de sentarse en un lado para ver qué podemos opinar. No me gusta algunos actores, es una opinión personal y la asumo, pero bueno, ojalá se abra la posibilidad para que se escuche y podamos hablar de esto, ¿verdad? En la práctica, ¿cuáles son los efectos prácticos que nosotros vemos inmediatamente, ¿no? En las fuentes de empleo. Entonces, este acuerdo supraconstitucional que lo legitimamos en cuanto las autoridades internas lo aprueban en sus mecanismos legislativos y demás, pues lo estamos legitimando. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos haciendo una aprobación formal, pero no material, ¿verdad? Si invocáramos a Lafayette diríamos que entonces tenemos una constitución de papel y no la conjunción de las fuerzas reales de poder que deben darse en este tipo de acuerdos, porque al final son los afectados o los beneficiados. Entonces, creo que ahí tenemos chance en esto de entrarle realmente y que no sean acuerdos supraconstitucionales, legitimados formalmente, sino que se meta la materia para poder llegar a acuerdos y entonces hablar de esas perspectivas que estamos mencionando en este tema, ¿no? En un segundo punto, que viene siendo este apartado, desde mi punto de vista, un instrumento de control político, social, económico, utilizando los sindicatos y simulando democracia y transparencia, convenios 87 y 98, lo pongo crudo y real. Me parece a veces que sí, a mí me parece a veces que sí, porque si analizamos los 35 casos, aquí traigo 32, 33 documentados, podemos hablarlos, habría que ver, analizarlo, ¿no? Si ya estaba tan regulado o no, si ahora es un control, porque hablábamos de que en el fondo nosotros lo que entendemos es que queríamos que la industria automotriz se regresara a Estados Unidos, y lo digo muy frío, es lo que se entiende abajo, o no se regresase, ¿verdad? O tuvieran nuevas cuestiones diferentes. A nosotros nos pareció que con este mecanismo lo que se estaba haciendo era crear un ambiente, como se manejó en la plaza del país, crear unas condiciones de inestabilidad laboral donde los sindicatos no tenían representatividad, donde no había control, pésimas condiciones laborales, las empresas no cubrían los derechos, por lo tanto no hay condiciones, algo que no es competitivo, ¿verdad? Entonces que había que corregir. Entonces se vuelve entonces ahora un instrumento para ciertos sectores de las industrias, donde ciertos actores políticos sindicales empiezan a operar cuestiones de presión, y son selectivos los temas, son selectivos los operadores políticos, son selectivos los territorios donde se aplicó el tema. Se puede hablar desde esta perspectiva, no de la otra, ¿verdad? ¿Cómo se fue dando? Entonces, cuando eso se da y los movimientos sindicales no son naturales de abajo hacia arriba, entonces no son auténticos. Cuando los movimientos sindicales vienen de arriba hacia abajo, empresas, gobiernos o autores terceros, no son democráticos, son impuestos y manipulados. Cuando surge del trabajador, de esa libertad autónoma de decir, quiero hacer esto porque me preocupa, me duele, me dañaron, tengo derecho a, es auténtico. Y creo que eso le adolece al tema, que esto no es auténtico como la reforma laboral mexicana. No surgió de las necesidades reales, expresas y materiales de los sectores productivos y laborales de nuestro país. Por eso hemos tenido tantas complicaciones y por eso no tendremos, desde mi punto de vista, la efectividad y eficacia se requiere. Y si por ahí le quitamos el presupuesto, bueno, pues entonces ya la cosa se puso más complicada. Y entonces sí tenemos que llegar a los niveles de una democracia y una transparencia real, pero tenemos que buscar los mecanismos que sean auténticos de los trabajadores, no las injerencias de las empresas, que todavía hay abogados hoy que dicen en las empresas, no requiere sindicato, no te dejes del trabajador y vamos a hacerle así, ¿verdad? Como hay otros actores sindicales que dicen, yo te ofrezco el doble y el triple porque tu sindicato no sirve. Y si no, yo te llevo el mecanismo de respuesta rápida porque yo conozco a fulano y tal y vas a ver que los vamos a poner. Pues eso existe y va a existir toda la vida. Lo que tenemos que hacer es que el de veras los trabajadores, el movimiento obrero y los sindicatos, son cosas distintas, puedan auténticamente ejercer la libertad y la autonomía sin la injerencia de gobiernos ni patrones y mendivias baratas, que sean reales.